La ambición humana no conoce límites, es capaz de lo indecible y cuando es movida, además de todo, por el odio, carece de saciedad, nunca se detiene, no le importa incluso desatar un reinado de terror con tal de ver cumplidos sus más profundos deseos. Incluso el dinero, que casi siempre es un fin en sí mismo, pasa a segundo término. Esto lo descubrieron de la peor manera la comunidad, el pueblo de los Osage, que no solo fueron despojados de todo cuanto tenían, sino que además fueron usados, fueron humillados y fueron, sí, fueron asesinados. Hola, ¿cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente por aquí, en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, como ya lo vieron en la descripción del video, hoy hablamos, sí, hoy hablamos de Los asesinos de la luna de David Gran. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir, si son nuevos en este canal, sean ustedes bienvenidos y espero que les guste el contenido que aquí hacemos. Creo que, creo que no se ha hablado lo suficiente de este libro que es una maravilla y que fue llevado a la pantalla grande por Martin Scorsese haciendo una obra cinematográfica verdaderamente excepcional. Quien supongo que la mayoría habrá visto ya la película, quien no lo haya hecho, habrá que verla porque verdaderamente vale la pena, más allá de sus 3 horas y media de duración. Es una película muy larga, pero tiene que ser así por razones que ahora mismo también veremos en el desarrollo de la historia. Este libro es un true crime, es una novela de no ficción en la más pura tradición de lo que sería Operación Masacre o la misma a sangre fría. Es la historia de cómo un pueblo fue masacrado con tal de despojarlo absolutamente de todo. El libro está dividido en 3 partes. Las 2 primeras se concentran estrictamente en contarnos la historia de los Osage a través de una columna vertebral que va a ser la historia de Molly Burkhardt, para dejar paso a la tercera parte donde ya es el mismo David Grant contándonos los entresijos de cómo fue todo el proceso de investigación y las cosas que fue descubriendo y cómo las fue descubriendo. ¿De qué va estrictamente? ¿Cómo comienza Los asesinos de la luna? El inicio es verdaderamente desolador, porque a mí me recuerda mucho eh, a un cuento de Juan Rulfo, que es el cuento de Nos han dado la tierra, que es esta suerte de éxodo de hambre de unos hombres a los que les han prometido algo que para cuando llegan se dan cuenta que, que no era nada, que les dieron lo peor, que los condenaron, para decirlo con todas sus letras, que los condenaron a la muerte. Algo así le pasa al pueblo de los Osage, que era un pueblo que estaba siendo marginado, que lo estaba siendo desterrado de los lugares donde lograba asentarse, que cada que llegaban a un punto los lugareños llegaban y se asentaban ahí y los corrían, hacían todo para que ellos se fueran. Y así, en esta migración, en esta diáspora, el pueblo de los Osage llega a Oklahoma, a un pedazo de tierra yermo donde nadie asume que hay absolutamente nada, donde la gente cree estar haciendo un negocio al venderles una tierra que no tiene ningún valor. Y es ahí donde por fin logran comprar un pedazo de tierra que ellos saben perfectamente que va a ser un lugar difícil, donde difícilmente prosperarán, pero creen que va a ser el lugar donde por fin los van a dejar en paz. Y esto no tiene precio, lo sabemos, ¿no? Y por el poder estar en un lugar al que uno pertenezca es lo que uno más busca para su familia. Y esto es el caso de los Osage, que encontraron ese lugar en estas tierras inhóspitas de Oklahoma. Pero pues la fortuna les iba a sonreír y resulta que debajo de sus tierras iba a haber yacimientos muy importantes de petróleo. Esto de alguna manera se sospechaba, pero no se sabía, y lo que sí definitivamente se creía, la certeza que sí había, es que por más petróleo que pudiera haber, no podía ser demasiado. Bajo estas circunstancias, los Osage de todos modos permiten ciertas exploraciones,
conceden ciertos contratos de arrendamiento sobre la tierra y bueno, pues se descubren estos yacimientos de petróleo y eso hace de este pueblo el pueblo más rico del mundo per cápita por persona. Cada uno de las familias fundadoras de los Osage logra conseguir derechos sobre la tierra y sobre la explotación de los minerales y todo lo que haya en el subsuelo de sus tierras de por vida. Incluso si ellos vendían sus parcelas o lo que tenía que ver sus casas, ellos no iban a perder sus derechos directos sobre lo que se producía en sus tierras o sobre lo que se explotaba directamente en sus tierras. Esto es como el gran antecedente, ahí se finca todo. Por supuesto, no tarda en llegar el comercio, la vida comercial a este pueblo, cuando hay alguien que empieza a florecer económicamente rápido, empiezan a llegar las personas que quieren comerciar con ellos. Esto esencialmente tampoco tiene algo de malo, pero abusando completamente del pueblo Osage, la gente comerciante que fue llegando cobraba los precios de sus productos 4, 5, 6, 10 veces más del valor que realmente tenían, bajo la consigna de que a ellos no les hacía falta el dinero, que a ellos les sobraba, entonces podían pagar lo que se les pidiera, y ahí empezó uno de los grandes abusos. Pero ¿dónde comienza realmente el libro? El libro, David Grant toma como pretexto el asesinato de Anna, la hermana de Molly Burkhart, para a partir de ahí contarnos la historia. El asesinato de Anna ocurre unos días después de que habían asesinado a otro miembro de la comunidad Osage en condiciones que ya rayaban en la brutal sospecha de que podían haber sido cometidos por la misma persona. Tenían básicamente las mismas señas, por decirlo de alguna manera, los dos asesinatos. Y entonces Molly Burkhart ella junto con muchos otros miembros de la comunidad empiezan a sospechar que hay algo muy raro detrás de esta serie de homicidios que está ocurriendo alrededor de la comunidad, que ya eran demasiados y que ninguno estaba siendo propiamente investigado, cuando algunos de plano ni siquiera eran investigados, se daban carpetazo rápido a la situación. Entonces Molly Burkhart es de las primeras miembros de la comunidad que decide contratar a un detective privado para que llegue a investigar, y con las cosas que se va a ir encontrando este hombre evidentemente no van a ser nada gratas, aunque ciertamente tampoco llega a concluir cosas porque desaparece. Y así la gente que empieza a llegar empieza a desaparecer, hasta que esto llama la atención de Edgar Hoover, que en ese momento todavía está en un proceso de la historia donde quiere empezar a crear un buró de investigación, que es lo que posteriormente va a terminar siendo el FBI, y él manda a ciertos elementos que le han sido asignados, que no son todavía esta élite de investigación que él busca, que todavía son policías de la vieja usanza del suroeste americano, es decir, sheriffs, rangers, etcétera, etcétera, que lleguen a investigar, incluso infiltran gente dentro de la comunidad Osage para empezar a averiguar qué está pasando. Y lo que averiguan es que hay una conspiración en la que el pueblo entero está involucrado. Esto no lo dicen abiertamente, pero esto lo puedo decir yo. Cuando hay una conspiración de estos tamaños, todo el pueblo está involucrado, ya sea de manera activa o de manera pasiva, es decir, sabiendo pero callando. A lo mejor no involucrándose directamente, pero sí eso, guardando silencio ante las cosas que sabían. ¿Qué pasa en el fondo de la historia de los Osage? Que cuando ganan este dinero, cuando tienen estas fortunas, de inmediato el gobierno americano se da cuenta de que ya no les va a poder quitar nada, porque ahí están todos los contratos, las tierras les pertenecen, todo es legal, así que lo que hace es fundar una banca donde se va a ir a guardar todo ese dinero, y además a todas las familias Osage, con algunas contadas excepciones, porque estas contadas excepciones tienen que ver con que ya no eran Osage de sangre pura, por utilizar un término detestable, sino que ya tenían algún porcentaje de sangre blanca, y entonces a esos quedaron un poco fuera de lo que terminó siendo un sistema tutelar. A todos los Osage de sangre pura se les asignó un tutor blanco, que era quien iba a designar si se podía o no se podía acceder al dinero y cuánto y para qué. Es decir, que todos los miembros de la comunidad Osage tenían que llegar
con ese tutor a explicar que querían cierta cantidad de dinero para comprar medicina o para comprar comida o para comprarse ropa o para comprarse lo que se les pegara la gana, y esta persona tenía que autorizar la salida de ese dinero y el uso estricto de ese dinero, porque era, por supuesto, fiscalizado. No podían llegar a solicitar dinero para alguna cosa y después, ya con el dinero en la mano, gastarla en otra. Entonces, en medio de este sistema empieza a involucrarse mucha gente, porque se sabe que incluso a muchos de los Osage eh, se les negó incluso dinero para medicamentos. Muchos de ellos estaban siendo asesinados, no como Ana, no como Ana, la hermana de Molly, con un balazo en la nuca, sino que estaban siendo envenenados. Incluso estamos atravesando el periodo de la gran recesión, de la gran prohibición en los Estados Unidos, y entonces hay un gran comercio de licor clandestino, y se sabe que hoy se sabe que muchos de los miembros de la comunidad fueron asesinados, envenenados en dosis muy pequeñas, pero constantes, periódicas, en el alcohol que estaban viviendo. Y también hoy sabemos que muchas de las personas fueron asesinadas también siendo envenenadas, pero a través de los pocos médicos que había en el pueblo y que eran partícipes de todo esto. ¿Por qué? Porque los tutores de toda la comunidad, a través de sus artimañas legales, lograban convencerlos de que firmaran por si algo les pasaba, para proteger las fortunas, y quedaban en manos de los tutores. Y es ahí donde justamente va a aparecer uno de estos personajes atroces de la historia, que es William Hale. William Hale es un tipo que llegó a la comunidad de Osage siendo muy joven, y él entra pronto en el terreno de la ganadería, empieza a tener tierras donde está multiplicando cabezas de ganado, y un poco a eso se dedica, pero se vuelve amigo cercano, íntimo de la comunidad Osage. Es un miembro que incluso se le permite estar en las reuniones de los jefes de la comunidad, que son, digamos, en México serían los terrenos ejidales, donde se juntan los ejidatarios a decidir qué va a pasar con sus tierras, cuál es el destino de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque el petróleo les pertenece a todos, y entonces se divide entre todos, las decisiones las toman entre todos. Entonces a William Hale, que había demostrado ser buen amigo, entra ahí, y él empieza sospechosamente a tomar los hilos de los destinos de muchos miembros de la comunidad en sus manos. Empieza a, a generar un sistema atroz donde él empieza, digamos, a pagar seguros de vida para muchos de sus amigos, o lo que él llamaba amigos, para después de que ellos murieran, él poder cobrar los seguros. Al mismo tiempo, con dos de sus sobrinos, con Ernest y con Brian, comienza a generar un sistema eh, donde lo que busca es empezar a canalizar las fortunas para poder llevarlas a él. Es decir, los quiere casar con mujeres Osage que sean dueñas completas de head rights, de derechos, es decir, que pertenezcan a las familias originales, y que sean todavía de sangre pura, es decir, que pertenezcan a los derechos completos, porque de esa manera, pasados a los maridos blancos, que ellos no necesitan de tutor, poder disponer de las fortunas completas. Y es lo que hacen en el caso estricto de Ernest, que lo casan con Molly y empiezan a fraguar el plan donde se comete justamente el origen de este libro, el asesinato de Ana. En ese momento la familia de Molly se compone de la madre Lizzie, de la misma Molly, Ana y la hermana menor Minnie. Tras el asesinato de Ana, Lizzie, que era la madre y ya era una mujer muy mayor, muere. Se sospecha que es de las víctimas que mueren asesinadas por envenenamiento. Solo la fortuna queda en manos de Minnie y de Molly, para ese momento ya casada Molly con Ernest. Y Minnie se casa con el que había sido, el hombre blanco también, que había sido marido de su hermana mayor, que ya había muerto en ese momento, también envenenada. Y este hombre empieza a generar una investigación por su cuenta, y todo el mundo empieza a notar y empiezan a sospechar que está cerca a descubrir la verdad, y entonces los asesinas de una manera atroz, de una manera verdaderamente
horrorosa, y es poniendo una bomba, poniendo dinamita en el sótano de la casa mientras dormían y vuelan la casa entera en pedazos. En la película es una escena magistralmente realizada, llena de un horror realista eh, que nos deja pasmados, pero se queda corta, porque en el libro David Grant, perdón, él descubre que esa noche Ernest había planeado que su esposa Molly estuviera con ellos, pero por esos azares de la vida, el hijo de los dos, que era un chico apodado Cowboy, se había sentido mal y entonces Molly decide no ir. Molly después va a descubrir esto y va a tener que cargar con el peso que implica que su marido la quiso matar. De eso va la gran historia de los Osage, de cómo una serie de hombres decidieron despojar de todo a una comunidad, pero no solo despojarlos de su dinero, sino además te querían con el odio más ruin acabar con ellos. Varios miembros de esa comunidad pertenecían también al Ku Klux Klan, por ejemplo, es decir, era un reinado de terror, era un reinado de odio. David Grant no solo se queda con esta gran historia, sino que él decide investigar más allá y llegar a conclusiones que en su momento este mismo buró en creación no encuentra. Hay que resaltar que la mayoría de la información con la que David Grant va a construir este gran relato, esta gran historia, es con documentos no editados hasta ahora. Había toda la información que había corrido en ese tiempo, porque evidentemente la muerte de 24 miembros de la comunidad Osage en un periodo tan breve había llamado la atención de la prensa, y había cierta prensa, por supuesto, y con la investigación de la policía, la poca que había, porque evidentemente todo esto implicaba, como lo dije, en una comunidad tan pequeña, todo el mundo está involucrado, no solo los médicos, no solo los tutores, sino también la policía. Había una tremenda corrupción, desaparecían documentos, desaparecían expedientes, pero con lo poco que se pudo rescatar, también se empezó a armar este relato, con toda la investigación que hacen los agentes que mandó Hoover, también se hace el relato, pero empieza a encontrar David Grannan en los archivos nacionales información que en su momento o, o no, o se desconoció o sencillamente se ignoró con alevosía o con torpeza. Y entonces Dave Grant decide ir más allá, y es cuando descubre eso, que la historia de William Hale, de Ernest y Molly Burkhardt no eran una anomalía, no eran una circunstancia extraordinaria dentro de la comunidad. Empieza a descubrir que todo esto estaba ocurriendo con tutores que tenían a su cargo a 11 o 12 miembros de la comunidad, y de los cuales 8 o 9 morían dejándoles absolutamente todo a ellos. Es decir, era un estadio donde el odio y la ambición reinaban, y se les fue poco a poco despojando todo. Hubo muchísimos miembros de la comunidad que tuvieron que emprender en medio de todo esto, en medio de la corrupción, en medio de la torpeza policial, en medio de que no había ninguna certidumbre, que todos sentían que la guillotina colgaba sobre sus cabezas. Hubo una segunda diáspora, la gente empezó a irse por temor a que no solo les quitaran sus cosas, sino de que los asesinaran. Nada, este libro de Los asesinos de la luna, de David Grant, Petróleo, Dinero, Homicidio y la creación del FBI, es una tremenda pieza de literatura, es una tremenda pieza de investigación periodística hecha por este gran periodista del New York Times, que también él saltó a la fama con su libro de Z, la ciudad perdida, que también fue llevado al cine, y que esa es una historia periodística también que que busca desentrañar los misterios que hay detrás de la desaparición de unos exploradores en el Amazonas que iban en busca de El Dorado. Los asesinos de la luna, sin duda alguna, es un libro que se tiene que leer, la película se tiene que ver, se complementan de manera maravillosa, y hasta aquí llegamos por el día de hoy. Ya saben que en este espacio solemos recomendar además algún libro que esté cercano al libro principal, en este caso Los asesinos de la luna, y vamos a recomendar dos libros que son dos piezas maestras de la literatura. La primera de ellas, por supuesto, es Meridiano de Sangre, del tremendo Cormac McCarthy, y la segunda es Ahora me rindo y eso es todo,
del tremendísimo Álvaro Enrique. Y eso es todo.